Hoy traemos un tema bastante interesante que es el tema de los asistentes virtuales. WhatsApp, mis pequeños saltamontes, ¿cómo están? Bienvenidos todos a tu programa UTech, el programa donde simplemente tú y la tecnología se fusionan. Hoy traemos un tema bastante interesante que es el tema de los asistentes virtuales. Algunos los conocen como asistentes digitales. Y es un tema que, si bien no se ha expandido mucho en cuanto, digamos, a su uso como tal, es algo que está comenzando a impactar y vamos a hablar de eso en esta ocasión. Cuando estamos hablando de asistentes virtuales, usualmente pensamos, por ejemplo, los tipos comunes que tenemos en nuestros dispositivos. Comencemos. En el caso de Apple, en el caso del iPhone, tenemos a Siri, por ejemplo, que es un asistente virtual muy conocido que utiliza, digamos, información, primero, que se le alimentó y segundo, que va utilizando lo que se conoce como Machine Learning, que es en la medida que va interactuando contigo, va aprendiendo un par de cositas. Siempre, digamos, en los años anteriores han habido creepypastas y han habido videos acerca de que Siri te asusta en la madrugada o que te dice cosas extrañas. Yo, sí, a veces no te puedo negar, me he puesto a jugar con Siri. ¿Para qué te digo que no, sí? Pero lo he hecho como que, por ejemplo, le he preguntado, Siri, ¿quién es tu papi? Y me dice, tú, Leonardo. Aunque una vez le pregunté, Siri, ¿quién es tu padre? Creo que eso le pregunté así, Siri, ¿quién es tu padre? Y me dijo que no, que ella era simplemente un sistema de inteligencia artificial, esto, lo otro, pero que si habría de pensar en alguien sería en Steve Jobs, dijo en su momento. Los que tienen, digamos, estos dispositivos Apple lo utilizan mucho. Por ejemplo, tú le puedes decir, Siri, llama a tal persona, colócalo en altavoz y te hace la tarea. Siri, una multiplicación, una operación matemática, o Siri, ábreme tal aplicación. Esa aplicación te la va a abrir siempre y cuando pues la aplicación esté disponible, esté actualizada, no tenga ninguna contraseña, te la va a abrir. Incluso si tú le dices, Siri, por favor, envíame un mensaje, ya sea de texto o de WhatsApp, si no tienes bloqueado el WhatsApp, si tienes todo bien, te va a enviar ese mensaje. Incluso cuando tú le preguntas, Siri, llamar a tal persona, si tienes varios números telefónicos de esa persona, te va a preguntar cuál de ellos le quieres marcar. Ese asistente virtual está, digamos, entre comillas, a la mano. En el caso, por ejemplo, de Google o el caso de Amazon, tenemos el caso de Alexa, por ejemplo. Muchos han comprado Alexa y lo tienen enlazado con sus dispositivos electrónicos en casa. Por ejemplo, muchos de ustedes cuando llega dicen, Alexa, enciende las luces, y las luces están conectadas por Wi-Fi como algunos llaman el ecosistema. Si tienes un ecosistema con Wi-Fi, entonces tú dices, Alexa, enciende las luces, o Alexa, las luces en modo tenue, ¿sí? De acuerdo a la programación que previa tú le hiciste, porque eso tampoco tú lo desempacaste y ya te conoció, no. O llegas y le dices, Alexa, no sé, colocar música, o Alexa, colocar música de tal autor o de tal cantante, siempre y cuando todo esté programado y conectado. Esos son como que los asistentes virtuales que son más conocidos y que tenemos prácticamente a la mano, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, si estamos hablando de hace unos 5, 10, 15 años, la expresión asistente virtual se refería a una persona, a un profesional con ciertas capacidades en un área específica que realizaba sus trabajos, como le decimos nosotros, en casa, teletrabajo o algo por el estilo, ¿sí? Entonces, pero eso ha ido cambiando. Incluso en los últimos años, después de la pandemia, eso ha tomado un nuevo significado. Pero ahora, debido al lanzamiento de las herramientas de inteligencia artificial, llámese ChatGPT, llámese Gemini, llámese Perplexity, DeepSeek, Claude, la que tú quieras nombrar, ha tomado una nueva dimensión. ¿Y cuál es? Son herramientas de IA que funcionan dentro de una IA para una labor específica. No debemos confundir asistente virtual con automatización o agentes de IA.
Si bien la una depende de la otra, son dos cosas diferentes. Lo más probable es que para una próxima ocasión estaremos viendo esa parte de lo que es la sistematización o lo que es los agentes de IA. En ese sentido, cuando hablamos de un asistente virtual, por ejemplo, en el caso de ChatGPT son conocidos como GPTs. Ahora, ¿qué es un GPT? Bueno, básicamente son asistentes que tú puedes crear o programar dentro de esta herramienta de inteligencia artificial, que en este caso es ChatGPT. Para poder hacerlo, en primer lugar, ojo, hacerlo, tienes que tener por lo menos el plan Plus de $20 que cuesta el de ChatGPT. Y creo que la mayoría está por allí, como entre 20 y $18, algo así, está el precio. ¿Cómo funciona esto? Cuando, por ejemplo, imagínate los típicos usos: el uso personal, el uso comercial, el uso administrativo, el uso, digamos, ¿cómo diríamos?, de mensajería en el caso de los correos. Entonces, por ejemplo, y el uso educativo. El uso personal, ¿en qué consiste? Por ejemplo, si yo deseo revisar mis correos, por ejemplo, automatizar la revisión de mis correos. Entonces, la ventaja limitada que tiene el asistente virtual es que tú puedes, en el caso de un asistente GPT, puedes conectarlo con otra herramienta, digamos Gmail, digamos un calendario, digamos cualquier otra herramienta, diga, por medio de una API. ¿Qué es una API? Una API es como un código, como una llave, un código numérico, alfanumérico o numérico, que te permite que una herramienta de inteligencia artificial, como lo puede ser ChatGPT, se conecte con otra. Haya un enlace. Entonces, ¿eso quién lo provee? O el ChatGPT o la otra, pero ambos tienen esa posibilidad. Entonces, lo que tú haces es que, por ejemplo, tú deseas sistematizar tus ventas, por ejemplo. Entonces, tú lo que puedes hacer es que creas un asistente virtual dentro de ChatGPT. Primero tienes que alimentarlo con una base de datos, ¿sí? ¿Cuál es la base de datos? Por ejemplo, la base de datos de tus clientes, la base de datos de las ventas que tú tienes, y lo programas de tal forma que, con base en comandos muy simples y específicos, te facilite a ti la tarea que piensas hacer. Si en este caso es análisis de las ventas, pues simplemente debes colocarle, porque te permite alimentar. Una de las ventajas que tiene el asistente virtual es que antes de ir a la base de datos normal, en su base de datos, en su servidor, en su internet, por decirlo de alguna forma, este asistente primero va a buscar la información en lo que tú le has programado, en lo que tú le has alimentado. Entonces, si tú le alimentaste con archivos, por ejemplo, si tú tienes, digamos, una venta de termos, por decir algo. Entonces, tú tienes una venta de termos y tú quieres que los mensajes que te lleguen a WhatsApp, ese asistente virtual automáticamente los conteste con base en un perfil. Porque esta es una de las características de los asistentes virtuales, es que puedes no solamente automatizar la tarea para hacer tu labor más eficiente, tu trabajo más eficiente, sino que te permite personalizar esa tarea, ya sea hacia ti o hacia el usuario que está teniendo interacción con la herramienta. Por ejemplo, puedes comenzar con que con un simple hola, tú, una vez ya programado el asistente virtual, con un simple hola, este asistente se identifica y te dice, por ejemplo, hola, soy Pacchioli, el asistente de inteligencia artificial para contaduría pública, por decir algo. Tú le diste ese nombre, ese perfil, y lo puedes programar con una personalidad. Puedes decir que cada vez que conteste de forma amigable o de forma profesional, siempre dispuesto a que, digamos, puedas explicar mejor o dar un ejemplo en el caso de un asistente virtual educativo. Entonces, cuando tú dices hola, te va a desplegar, con base en la programación que tú le hiciste, las diferentes opciones. Tú puedes decir, ay, pero es que esto se suena mucho a lo que yo tengo en mi WhatsApp cuando yo programo un menú para que mis clientes en mi e-commerce pues se automatice. Es decir, cuando tú tienes un asistente virtual y si tú vas a vender termos, entonces tú primero alimentas el asistente virtual con todo tu catálogo de termos, tamaños, colores, los precios, ¿sí? Porque es que los estás personalizando. O sea, ChatGPT en este caso, o Claude, no importa la herramienta, no se va a inventar la información. Tú tienes que alimentar porque es tu asistente. Lo estás especializando en algo en particular.
Entonces tú le cargas la información, sigamos el ejemplo de la venta de los termos, tú le cargas toda la información con los termos, incluso no solamente desde el punto de vista de la data, sino también con imágenes, por ejemplo. Luego lo que haces es que programas para que con base en el requerimiento del cliente o del usuario, así pueda contestar. Y que en caso tal que note que el cliente o el usuario no está llegando al punto deseado, pueda ser remitido en este caso a ti, que eres el dueño del negocio, que eres dueño del e-commerce. Entonces, estamos hablando de un asistente virtual 24/7 que está funcionando para ti cuando tú estás descansando, cuando estás durmiendo, cuando estás en otras actividades, y que está respondiendo a algo específico que tú le programaste. Y una de las ventajas del asistente virtual, como les dije, es la personalización de la tarea. La automatización, claro, pero la personalización de la tarea, que tú sientes que tú, bueno, como estás haciendo esto con base en un modelo de lenguaje como son los chatbots, porque los chatbots son modelos de lenguaje para comunicarse con otras personas en un entorno en particular, pues vas a sentir que estás hablando con una persona y que en todo momento vas a interactuar. Entonces, por ejemplo, ya yo he tenido la oportunidad de construir un par de asistentes virtuales. En este caso han sido educativos, con enfoque educativo. Por ejemplo, un asistente virtual para, digamos, un área del conocimiento en particular. Sigamos con este ejemplo que les acabo de dar de Pacchioli, el asistente de inteligencia artificial de contaduría pública, por ejemplo. En ese caso, cuando un profesor, se alimenta ese asistente virtual con información que el cliente o el quien lo está creando ha autorizado. Es decir, si yo soy un profesor y yo creo un asistente virtual para mi, gestión de pyme o gerencia estratégica o matemática básica 1, etcétera, cualquiera de estos programas o de estos cursos, la ventaja primero es que yo soy, al momento de estar creándolo, quien autoriza y quien valida la información sobre la cual el asistente va a tomar primero la información para luego entregársela al cliente, en este caso el estudiante. Entonces tienes no quisiera decir 100%, pero sí una grandísima posibilidad que todo lo que el asistente le entregue al estudiante o al usuario va a ser lo que en verdad éste necesita. No vas a sufrir de alucinaciones, que es una de las características de la inteligencia artificial, ¿sí? Que te dice que si quieres tener más minerales en el cuerpo te manda a comer piedras. No, eso no va a suceder. Te va a responder con base en lo que ya tú le has programado. Entonces tú puedes programarlos con, por ejemplo, artículos que escriben tus profesores, puedes programarlos con libros, PDFs que han sido autorizados, la bibliografía, puedes con enlaces a repositorios de artículos. Estoy hablando en el caso del asistente virtual educativo. Puedes enlazar los artículos, en fin, cualquier cosa que para ti, como el profesor o quien lo está creando, has validado el conocimiento como el apropiado para quien vaya a recibirlo. Entonces, cuando el estudiante entra, por ejemplo, dice con un simple hola, porque ese es como que la simpleza y la belleza y la grandeza de estas cosas, que nada más tú le escribes hola, porque así lo programaste, claro está, hola, y con ese hola se te presenta. Dice, hola, soy Pacchioli, el asistente de inteligencia artificial de contaduría pública, ¿en qué te puedo ayudar? Obviamente, se le programó con una personalidad, entre comillas, una personalidad amigable, una personalidad que, que te conteste de forma profesional, como lo haría tu profesor, pero que siempre está dispuesto a escucharte como lo haría un amigo. Y aunque no lo creas, funciona. Y te lo digo porque yo lo he visto, y aquí yo lo hice. Entonces, por eso es que te lo digo. Entonces, cada vez que utilizas la herramienta, va conociendo cuál es tu perfil. ¿En qué sentido? Si tú le preguntas por un tema, supongamos que el tema es ¿qué son los activos fijos? Por decir un tema. Entonces él no solamente te va a explicar que es un activo fijo, que primero va a sacar la información de la base de datos que tú le creaste, luego te va a dar ejemplos y una vez que ha terminado toda la explicación te va a preguntar si entendiste o necesitas ampliar o necesitas alguna información para profundizar. Es decir, termina convirtiéndose en este caso el asistente virtual educativo
termina convirtiéndose como una especie de monitor, una especie de, sí, un auxiliar y una mano derecha, tanto para el profesor como para el estudiante. Mira, yo te digo algo, yo como profesor, si teniendo un asistente virtual en cualquiera de estas herramientas que ya ha sido validado, que yo se los puedo decir, chicos, mire, este es el enlace para el asistente virtual, que yo tener la tranquilidad que si por X o Y motivo, una tarea que yo dejé, un tema que dejé para investigar, los chicos van a llegar allí y van a empezar a encontrar temáticas o recursos que ya han sido validados por el personal experto en ese tema. En este caso, pues en primer lugar el profesor. Y saber que lo que va a traer no está mal, no ha sido inventado, no ha sido acomodado, etc. Esa es una ventaja muy importante. Ahora, en cuanto a los costos, bueno, en cuanto a los costos, pues todo depende de lo que se esté buscando, pero créeme que los beneficios, si estamos hablando a nivel laboral o a nivel comercial, por ejemplo, mira este caso que sucedió el año pasado, a mitades del año pasado, en una empresa en India. El dueño de un call center de servicio al cliente en India, un grupo que se encarga de este tipo de negocios, decidió reemplazar el casi 90% de su planta de personal de servicio al cliente con asistentes virtuales. Y estos asistentes, estos chatbots virtuales, redujeron en un 85% el costo operativo de la empresa en esa área. ¿Para qué empresario o para qué negociante una reducción del 85% en los costos no les es atractivo? Oye, a cualquiera. Es como si a ti te dieran, qué sé yo, para la semana, para la merienda, y tienes 100,000 pesos para la merienda, y cuando llega el viernes estás embolatado porque te toca regresarte de la universidad a pie y te reduces el 85%, es decir, que el viernes ya no vas a tener 10,000 o 5,000 pesos, vas a tener 85,000 pesos que te están sobrando. O sea, esa es, digamos, la idea, y lleva eso a cientos de miles o a miles de millones. Ahora, tú me dirás, profe, pero es que se está metiendo con el talento humano. Profe, es que nos están reemplazando. Bueno, es lo que yo siempre te he dicho. Aprende a utilizar las herramientas de inteligencia artificial para que tú trabajes con ellas, para que tú seas capaz de manejar y que tú seas tan necesario para la efectividad de la herramienta como la herramienta misma. Es que allí es donde está el secreto. Como dije la última vez, ahí es donde está el detalle, como decía Cantinflas. Muy bien, mis pequeños saltamontes, hasta aquí llegó hoy nuestro tema en UTech. Gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima ocasión. Bye.